Ahora sí, listo. Buenas tardes. En el día de hoy vamos a estar con una entrevista muy interesante sobre la ruptura del control y el impulso. En este momento tenemos a un psicólogo forense que nos va a poder hablar sobre el tema. Doctor Luis, ¿cómo está? Bien, María, excelente. Doctor Luis, este ha sido un tema muy interesante y controversial. Basado en su evaluación, ¿podría explicarnos la dinámica interna en la que se da un momento delictivo? Ok, fíjate algo. Hace poco hice una entrevista a una persona o a un infractor, ¿ok? Que cometió un delito algo leve, pero precisamente hice una entrevista un poco profunda para conocer el porqué. Y en esta entrevista como tal voy a utilizarlo de ejemplo, ¿sí? Esa Perfecto. persona, esa persona, era una persona que desde niño estaba acostumbrado a desafiar a su figura de autoridad, o en ese caso, siendo niño, su figura paterna, ¿sí? Entonces, cuando esta persona crece, ya con este patrón de desafío que lo hace constantemente, más adelante explico el porqué, piensa que desafiar a la figura de autoridad, ejemplo, en este caso a las leyes, está bien, ¿ok? Ya viene siendo como un comportamiento habitual. Y yo le pregunto a él, mira, en el momento que estás cometiendo esto que sabes que no es correcto, ¿sientes algo? Y me dice, no, porque es algo que siempre he hecho. De una u otra manera siempre lo he hecho. Le pregunto, ¿pero tú has robado? No, no he robado, pero siempre he desafiado las reglas y cuando lo estudio profundamente, me doy cuenta que, bueno, que siempre ha desafiado las reglas, comenzando desde niño, desafiando su figura de autoridad paterna, que en ese momento era su figura directa de autoridad como tal. ¿Okay? Cabe recalcar que esta persona ya es un adulto de 30 años y ha cometido actos o delitos menores, pero ha cometido actos repetidamente y por eso se le hizo la entrevista como tal. ¿Okay? Porque aparte que es una persona que no necesita hacer lo que está haciendo. O sea, es un delito que no, o sea, no tiene justificación como tal porque es una persona que económicamente está bien. O sea que inconscientemente todo esto lo llevó a ese sujeto a cometer todo este tipo de transgresiones, ¿no? Claro, porque él piensa que es un comportamiento adecuado, porque es un patrón que él tiene desde niño. ¿Y cómo definirías tú ese origen? O sea, ¿cómo hallaríamos el origen de ese patrón de conflicto? Mira, es como todo tipo de problemas. Tú para solucionar los problemas tienes que conocer su origen, tienes que conocer el problema o la causa que llevó a que eso sucediera como tal. Yo le hice la entrevista y le pregunté cuando él me comentó lo de la figura de autoridad, que me empezara a echar el cuento de cuándo fue las primeras veces que él hizo eso. Me comentaba que su papá realizaba o aplicaba la violencia doméstica con su mamá y él, como en un método de protección, lo desafiaba todo el tiempo. No le hacía los mandados, no le hacía caso, se le paraba. Cuando el papá gritaba, él también gritaba, ¿sabes? Él desafiaba constantemente su figura de autoridad. Y ahí es donde nosotros vemos que era como un método de defensa que tenía él en ese momento, porque o sea, él no quería que el papá agrediera a la mamá, pero él siendo el único hijo en ese momento, y que cuando ya tenía uso de razón como tal, empezó a hacer eso como para defenderse como tal. ¿Okay? Ese comportamiento permaneció o tuvo mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que él era adolescente y bueno, incluso él me contó que él para no seguir viendo eso, él se fue de su casa y se independizó desde joven. O sea, es un comportamiento que nunca mejoró y que estuvo durante mucho tiempo ahí. En el momento que él sale a la calle, no tiene esa figura paterna de desafío y dice, ¿sabes? Se siente como que le falta algo, porque es una conducta que ha realizado repetitivamente mucho tiempo a lo largo de su vida. O sea, ese es el origen como tal de la conducta. Ok, entonces sí, es como lo que puedo entender es que todo eso lo llevó reprimido desde su infancia y lo exteriorizó desde su subconsciente para obrar de esa forma. Entonces, Claro, porque él piensa que eso está bien. y de este conflicto no resuelto, ¿qué elementos claves surgieron que apunten a ese contenido reprimido? Lo primero es hacerlo inconsciente consciente. Él tiene que saber el porqué del problema y estar consciente de por qué pasó. Si yo no le hubiese preguntado el por qué él tiene esa conducta, él a lo mejor no hubiese sido consciente del por qué lo hace. Yo le pregunto y él se quedó como pensando un rato y dijo, mira, por esto, por esto, por esto, cónchale, no me había dado cuenta. Le pregunto, pero ya si eso no es necesario, ¿por qué lo sigues haciendo? Cónchale, pero es algo que yo he hecho toda la vida, supongo que es por eso. Entonces, ahí está el origen del problema como tal. Lo inconsciente lo convertimos en consciente, ¿okay? Ahí ya dimos el primer paso y ahora en lo que tenemos que trabajar es en lo primero que yo le dije a él es que tiene que perdonar a su padre por todo eso, porque realmente con esos recuerdos lo que hacen es que él reviva una y otra vez esos momentos, y es lo que hacen que él cree que su actuación, pues, o los delitos que está cometiendo estén bien. Es el primer paso. Y lo segundo es, bueno, aceptar que tiene un problema, saber cómo inició y en base a eso tratar de cambiar el comportamiento como tal. ¿Ok? Entiendo. Y entonces ya explicamos un poco cómo es el delito y su dinámica es un síntoma ya de un conflicto inconsciente.
Claro, lo que básicamente. pasa es que un mal comportamiento cuando eres niño es eso, un mal comportamiento, ¿sabes? Un Ujú. mal comportamiento cuando eres adulto es un delito. O sea, precisamente esa es la diferencia. Entonces, él siendo adulto se está portando mal de nuevo, como lo hacía de niño y él lo ve bien. Él siempre se ha portado mal porque era la única manera de, bueno, era su método de defensa ante su padre. Pero yo le digo ahorita, ya ahorita no tienes el problema que tenías cuando era niño, porque lo sigues haciendo. Y su respuesta fue simple, siempre lo he hecho de esa manera y a estas alturas se me hace difícil cambiar el comportamiento. Es un patrón repetitivo. Él hace eso como para desafiar a la figura de autoridad, que en este caso es el Estado, las leyes, y lo hace con actos estúpidos que realmente no tiene ni siquiera necesidad de hacer. ¿Qué? Porque es una persona pudiente. Bueno, fíjate lo interesante de toda esta conversación y de todo, de estudiar todo este tema, que no solo estamos conociendo la parte de el pensamiento que llevó a un individuo a cometer un delito, sino también cómo puede ocasionar tanto caos una mala convivencia y la violencia en sí. Es muy importante tomar en cuenta que se debe cuidar, se debe respetar y se debe Em, no, no aceptar ningún tipo de violencia. Entonces, Bueno, es doctor, lo que, para su dígame. análisis de transferencia, ¿cómo podría concluir usted entonces con relación al caso sus patrones de evaluación y conducta? Ok, María, fíjate, él en este caso, cuando yo empecé a profundizar en sus sentimientos, en sus emociones, él sintió como que si yo estuviese, dicho por sus propias palabras, como que si yo estuviese descubriendo algo que ni él mismo sabía. Vuelvo a la primera parte. O sea, él nunca se había preguntado el porqué del comportamiento. Y empezó como que dice a razonarlo cuando yo se lo pregunté. Ok, esta es la parte de la transferencia como tal. Por eso es que es muy importante tener el conocimiento y saber y estar consciente del porqué del problema. Mira, hay personas que sufren, cuando una persona tiene un estrés postraumático, ok, después de un accidente, después de un hecho fuerte, lo primero que te dice el psicólogo o el terapeuta es, ¿por qué tienes el problema? Mira, el problema es por esto, ok, una vez que tenemos el problema identificado en base a ese problema, vamos a buscar las soluciones, ok. Entonces, él tiene que transferirnos, hacernos conocer todos los pensamientos que tiene cuando hace eso. ¿Cuál es el pensamiento que tiene cuando desafía la ley o la figura de autoridad? Se siente bien, siente que está haciendo lo correcto, siente que está protegiendo algo, pero realmente en este caso no está protegiendo nada No. porque él se está portando mal siendo un adulto. Precisa, eso es un delito, portarse mal siendo un adulto. Entonces él piensa que es lo correcto y conscientemente hay que hacerlo saber, hay que recalcarle que no, por supuesto, con los métodos cognitivos correctos para que su subconsciente también entre bueno, a saber qué es lo correcto y esta conducta no se sigue repitiendo como tal. Y Bueno. sí, lo que tú Ujú. dijiste. Los trastornos, en su mayoría, vienen de niños, una mala niñez. Igual como te comenté antes de comenzar la entrevista, cuando tienes una buena niñez y tus padres son todo lo contrario, eso se refleja también. Entonces a ti te preguntan, pero porque eres una persona que eres muy estudiosa, tú ni sabes. Pero cuando echas un vistazo para atrás, que tu mamá era estudiosa, tu papá también. Mira, porque eres tan buen padre, concha, es que mi papá también lo fue conmigo. O sea, todo ese tipo de sentimientos, de conductas se transfieren de buena o mala manera. Lo que pasa es que de mala manera se ve como un poquito más. Ok, no, no, muy, muy cierto y de verdad, muchas gracias por toda esta información, muy valioso. Por ahora damos por concluida la entrevista y espero que se encuentre muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias por tu tiempo. Hasta luego.